Amén. Leí un pasaje que habla de Naboth y habla de Acab. Pero ¿quiénes eran Acab y Naboth? Acab era rey de Israel. Era rey de Israel. Y hemos oído hablar de Jezabel, ¿no? De Jezabel. Pero antes de casarse con Jezabel, Acab ya era malo. No que se hizo malo cuando se casó con esa impía, endemoniada, bruja incircuncisa. No. Él ya era malo, porque la palabra así nos lo dice, ¿no? Que y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. O sea, sumado todos los que reinaron, le quedaron cortos. Él hizo mucho más malo las cosas delante de los ojos de Dios. Pero la situación empeora el momento en que se casa con Jezabel, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó como mujer a Jezabel, hija de Ebaal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y le adoró. Mire, o sea, él comenzó a adorar a dioses paganos. Este hombre estaba hecho pedazos. Su vida no tenía un norte, su vida no tenía una dirección correcta, no había una meta que él se haya fijado. Entonces, este hombre, en sencillas palabras, si nosotros tomamos a los momentos actuales, a la época en que vivimos, este hombre era un desviado, porque sabía de Jehová, sabía de Dios, pero se apartó y estaba completamente desviado. Y una persona cuando está desviado hace cosas que están fuera de los planes de Dios. Y si estaba fuera, estaba desviado, él fue y se casó con Jezabel. Y la Biblia en el Nuevo Testamento nos muestra que Jezabel era una mujer poseída, porque se vuelve un espíritu maligno. Así como también, vamos a ver, fue el espíritu de Acab que opera en las iglesias de la actualidad. Ella era una princesa y sacerdotisa de Sidón. El nombre Jezabel era una exaltación a Baal. O sea, era una persona completamente apartada de Dios y con un currículum así de esta manera. ¿Y quién era Naboth? La Biblia no dice casi nada de Naboth, solo lo que vemos aquí en este pasaje. Nada. Lo que nos muestra es que él tenía una viña junto a la casa de verano, o a la casa de campo, a la casa de descanso, como usted quiera decir, del rey Acab que poseía ahí en Jezreel. Pero una cosa sí podemos deducir de este pasaje, que Naboth era temeroso de Dios y daba valor a la ley de Moisés. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Porque si nosotros hablamos de valor, el valor que tenía la viña de Naboth no era solamente un valor comercial, porque comercialmente, al hallarse la viña junto a la casa del rey, ¿tenía o no tenía valor comercial? Tenía valor comercial. Ahora si yo me compro o quiero comprarme algo ahí cerca del centro comercial, de algún centro comercial, esos terrenos valen, ¿no? Esos terrenos valen. Antes decíamos Tababela, que lejos, no.
El aeropuerto, qué lejos. Usted vaya a ver cómo está. Hasta ahora no conozco, pero por lo que leo, es que todavía no viajo en avión para irme allá. Pero usted ve, entonces ahí que levantando hoteles, levantando casas, de departamentos, todo. Y eso aumentó. El valor comercial aumentó de ese sector. Alabado sea el nombre del Señor. Y así era la viña de Nabot. Tenía un valor comercial. ¿Y qué es lo que sucede? Acab pone sus ojos en esa viña. Él pone sus ojos en esa viña. Y cuando pone sus ojos en la viña, ¿qué es lo que acontece? Su corazón se llenó de envidia, porque desviado todo eso, su corazón se llena de envidia, desviado, atribulado, perturbado y ahora envidioso. ¿Cuántos envidiosos hay aquí? Gracias a Dios nadie, ¿no? Todos están atentos. Y la segunda parte de la pregunta: ¿hay personas que le envidian a usted? No se sabe, ¿no? Quizá puede ser que haya. Porque, mire, hermano, el corazón de Acab se llenó de envidia por la viña de Nabot. Quizás hay alguien que envidie el ministerio, su vida, lo que Dios está haciendo con usted, lo que Dios hace a través de usted. Pero ¿cuál es el problema del envidioso? ¿Cuál es el problema del envidioso? No es que le envidia porque tiene más que él. Quizá puede esta persona hasta tener más que usted. Lo envidia porque usted tiene algo que él no tiene. Así de sencillo. Yo quizás no tenga casa, no tenga carro, tengo una cuenta corriente, pero ahí saldo 10 centavos. Y ya puede haber personas que tengan mucho más. Pero quizá la envidia en contra de usted es porque sencillamente usted irradia paz, tiene tranquilidad, hay en su vida seguridad de salvación, seguridad de vida eterna. Hay muchos que buscan paz y no tienen paz. Muchos buscan lo que usted y yo tenemos. A Jesucristo, que hace placentera nuestras vidas porque estamos descansando en Él. Alguien me decía, una hermana me dijo, pastor, que los familiares le echan en cara que ella, siendo cristiana, y las cosas no le salen bien, que el hijo aplicó para esto y enseguida le salió, y que el hijo de la hermana aplicó y no le sale nada. Le dije, no se preocupe, pues. ¿Cuál es su preocupación? Tiene a Cristo. Y nosotros no sabemos los planes de Dios. Quizás al hijo de la hermana las cosas no le salen porque Dios tiene algo mejor para su vida. No, que sencillamente estamos enfocando mal nuestra visión y nuestros pedidos delante de Dios. Lidiar con un envidioso, hermanos, es muy complicado. Porque envidiar no es que la envidia no es querer lo que usted tiene. La envidia es no querer que usted tenga. Es querer tomar para usted, para que usted no tenga. Sí, así de sencillo. Lo que usted tiene, la otra persona quiere para que usted no tenga. Es sencillo.
Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Acab no es que quería la viña de Nabot para seguir con las uvitas, con todo eso. Él deseaba transformarla en un huerto. Si nosotros tomamos un ejemplo en la vida de Abraham, nosotros vemos que Abraham le hace escoger a Lot para qué lado él quería ir. Si tú te vas para el este, yo me voy para el oeste. Y si tú te vas al oeste, yo me voy al este. Escoge. ¿Y por qué? ¿Por qué le hizo escoger a Abraham a Lot? Es sencillo. O sea, él estaba seguro de lo que Dios había hablado para la vida de él. El Señor me dijo que iba a ser una nación grande de mí. ¿Cuántas veces Dios ha hablado para nuestras vidas? De una o de otra forma. Un hermano en cierta ocasión me decía: pastor, ¿y cómo está? No es de aquí de Quito. ¿Y cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Sigue pastoreando? Así me dijo: ¿sigue pastoreando? Le digo: sí, continúo trabajando en la obra del Señor. Dice: qué bueno, pastor. Dice: porque yo le vi, dice, pastor, en un sueño, yo tuve un sueño, le vi a usted y vi un campo y vi mucha gente. Le dije: gloria a Dios, Señor, recibo. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Pero Dios todavía no me ha mostrado a mí, ¿no? Porque Dios no es que habla solo por un lado, pues Él habla por ambos lados. Puede hablarles allá a los demás, pero tiene que también hablarme a mí. Y aquí el hombre de la promesa era Abraham. Lo que pasa, quizás el término suene un poquito duro, lo que pasa es que Lot era arrimado. Porque Dios le dijo a Abraham: sal de en medio de tu parentela. O sea que no tenía que llevarle al sobrinito, pues, sino que tenía que salir solo, con su familia, no con el sobrino, el primo, el tío, no, solo. Entonces Lot era un arrimado y él estaba siendo bendecido, porque la Biblia nos muestra la prosperidad de Lot, pero estaba siendo bendecido por la sombra que recibía de Abraham, porque el hombre de la promesa era Abraham. Cuando tenemos seguridad de que Dios es el que hace en nuestras vidas, las cosas nos van bien. Usted tiene valor delante de los ojos de nuestro Dios, tiene valor en todo aquello que realiza para la obra del Señor. Usted no es cualquier cosa, no somos cualquier cosa. Hoy, gracias a Dios, en la actualidad ya al cristiano se le considera un poquito más, porque en la iglesia tenemos ingenieros, tenemos médicos, tenemos una serie de personas que se han instruido. Pero antiguamente, hace 40 años que conocí el evangelio, el evangelio era para los borrachos, para las prostitutas, para ese tipo de gente. Para eso consideraban el evangelio. Pero hoy el evangelio alcanza todas las clases sociales, todos los extractos sociales son alcanzados por el evangelio. Y en muchas ocasiones el evangelio es mal utilizado por este tipo de personas que son alcanzadas. Yo leía el otro día y veía cómo la iglesia bautista en el Brasil, en su convención general de un país de casi 200 millones de habitantes, en su convención general instruía a todas las iglesias del país a que no contratasen pastores, predicadores, cantantes evangélicos que cobren. Porque la obra del Señor no es de esa manera. Pero lo que me llamó la atención, y es una aplicación a lo que digo en esta mañana, decía que aún a políticos que quieran utilizar el nombre o los púlpitos de la iglesia, no se les dé cabida. Porque este lugar es santo.
Aquí no predicamos política, aquí predicamos salvación, predicamos arrepentimiento, predicamos que las personas vengan, se conviertan, acepten a Jesucristo y anden conforme la palabra de Dios lo establece. Alabado sea el precioso nombre del Señor para siempre. Entonces, Lot prosperó, pero por la sombra de su tío. Pero la Biblia me habla, me muestra la fe de Abraham. Me muestra la fe de Abraham. Y me muestra que Dios hizo un pacto con Abraham. Un pacto que le llevó a que Dios considere a Abraham como amigo suyo. Y cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra, él dijo: yo no puedo mantener oculto lo que voy a hacer si no se lo comunico a mi amigo Abraham. Era un hombre de fe. Alabado sea el precioso nombre de Cristo para siempre. Y ahí es cuando Acab le presenta una serie de propuestas, ¿no? Una serie de propuestas. ¿Me das tu viña para transformarla en un huerto? O si prefieres, la cambio por una viña mejor. O si quieres, te la pago con dinero. Fueron las propuestas de Acab. Pero para esas propuestas había argumentos jurídicos por los que no se podía hacer este tipo de transacción o negociación. Porque en primer lugar, la ley prohibía al rey comprar propiedades particulares. La ley lo prohibía. O sea, el rey no podía meterse a hacer negocios, ¿no? Le era prohibido. En segundo lugar, la viña de Nabot, ¿qué era? Dice Nabot, respondió Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. ¿Qué era? Era una herencia. Era una herencia. Y asimismo, la ley prohibía que una herencia fuese pasada a otro que no fuese de la misma familia. Entonces, legalmente no había posibilidad de que la viña pasase a ser de Acab. En tercer lugar, el valor de la herencia no es monetario. El valor de una herencia es histórico y emocional. Muchas veces, ¿no?, las personas ya de más edad, ¿no?, esto es de mi papito, esto es de mi mamita, y le tienen guardando ahí, adorando, pero tremendamente. ¿Por qué? Porque es una herencia, y eso es algo histórico, es algo emocional, es algo que está arraigado en el corazón. Y finalmente, Acab quería convertir una viña en un huerto, y comercialmente una viña tenía mayor valor que un huerto. Porque en la viña, ¿qué se dan? Uvas, ¿no? Uvas. En un huerto, hortalizas, legumbres, frutas, todo ahí mezclado, ¿no? ¿Cuántos tienen un huertito en su casa? Tienen un pedacito de tierra y le ponen de todo, ¿no? Arveja, zanahoria, remolacha, papas, todo está ahí en ese pedacito de terreno. Eso no es así, es un huerto. Alabado sea el nombre del Señor. Pero haciendo un análisis de las propuestas de Acab, nosotros vemos que en primer lugar le dice: dame tu viña para hacer un huerto de legumbres. Isaías, en el capítulo 5, versículos 1 y 2 de su libro,
nos muestra unas características de la viña. Él dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado a su viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Mire, para plantar una viña, primero, ¿qué tenía que hacer la persona? Limpiar el terreno. No era cualquier cosa, limpiar el terreno, porque dice que tenía una ladera fértil, le había cercado, o sea, le había cerrado, le había cercado y despedregado. Quitó todas las piedras que estaban en la viña, todo que iba a impedir que hubiese fruto que la persona estaba anhelando, que la persona quería. Tenía que colocar una torre, ¿no? Había edificado en medio de ella una torre y un lagar. ¿Torre para qué? La torre es alta, ¿no? Para poder vigilar. Si alguno saltó por ahí la cerca y estaba tratando de destruir la viña, desde arriba podía vigilar. Y dice un lagar. En el lagar, ¿qué se hacía? Se pisaba las uvas. Se pisaba las uvas. O sea, una forma de demostrar un símbolo del cuidado que se daba y del fruto que se obtenía. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Necesitamos conocer la viña. Por eso yo les puse al iniciar el ejemplo que les conozco, hermanitos, les conozco. Estoy así, estoy viendo, les conozco. Porque hay que estar vigilante. Lo que nosotros hemos recibido de Dios es algo que debemos hacerlo. Bendecido sea el nombre del Señor para siempre. Por eso es que usted ya al pastor Patricio le ve así, ya no, solo que me haga una cirugía plástica, que me haga una sonrisa de oreja a oreja, que me haga, como las mujercitas saben más de esto, cuando se estiran la piel, ¿cómo es? Estiroplas, ¿cómo es? Una cirugía, no, pero tienen nombres, ¿no? La nariz, cuando le hacen la cirugía plástica, le tiene un nombre. Cuando le hacen de la quijada, tiene otro nombre. O sea, a mí que me hagan aquí de estos huequitos que tengo aquí, las arrugas, ¿no? Un estiramiento, ¿no? Una estiroplastia, lo que sea. Yo sé que no soy dulce, pero tampoco soy violento, hermanos. Lo que sí soy es celoso de la obra de mi Dios. Porque yo soy, como dice Hebreos 13, yo soy quien va a dar cuenta delante de Dios. Y quiero hacerlo con alegría. Quiero hacer con alegría, no quejándome. Claro que en todos estos años de ministerio ha habido ovejas de todo tipo, ¿no? Ovejas de todo tipo. Pero el Señor nos ha dado la gracia. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Por eso es que a la viña había que conocerla, había que limpiarla, había que estar vigilante, había que tener dulzura para realizar el trabajo. Y aplicando acá, nosotros necesitamos nutrirnos. Y espero que en esta mañana esté nutriéndose. Porque necesitamos el alimento espiritual, la leche espiritual no adulterada, que nos sirva para nuestro crecimiento espiritual. Glorificado sea el nombre del Señor para siempre. Y el Señor Jesucristo, ¿qué es lo que hace? El Señor Jesucristo en su ministerio, Él compara Él mismo con una viña.
En la parábola de los labradores malvados en el Lucas capítulo 20 del versículo 9 al 16, nosotros encontramos que el Señor Jesús muestra que el dueño de la viña es el Padre, y este Padre envía al Hijo para que recabe información de qué se estaba haciendo con la viña, qué es lo que estaban haciendo. ¿Y qué fue lo que aconteció? Lo mataron al propio hijo que vino a que se le rindiese cuenta. En la parábola lo matan, y es un símbolo de lo que aconteció con nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 20, del versículo 1 al 18, nosotros encontramos, en cambio, el ejemplo de los obreros en la viña. Y si nosotros vemos, dice que el dueño de la viña, él salió de madrugada, 6 de la mañana salió a buscar trabajadores. ¿Quiénes fueron esos trabajadores? Los primeros trabajadores, los patriarcas y los profetas. 9 de la mañana sale nuevamente en busca de trabajadores. Los trabajadores de esta hora es la iglesia primitiva. Mediodía, 12 del mediodía, nuevamente busca trabajadores. Ya el Evangelio, la iglesia primitiva, Jerusalén, Judea, ahí es los trabajadores de Samaria. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. La iglesia samaritana. 3 de la tarde nuevamente sale a buscar trabajadores. Y estos trabajadores de las 3 de la tarde es la iglesia gentil. Cuando Dios le habla, cuando Dios le habla a Cornelio en el capítulo 10 del libro de los Hechos. Y de ahí dice, en la 11ª, dice, ¿no? En la 11ª hora. ¿Cuál es la 11ª hora? 5 de la tarde. Sale nuevamente a buscar trabajadores. Porque el Señor Jesucristo dice que trabajemos mientras es día. Porque llega la noche cuando nadie puede trabajar. ¿Y cuáles son esos trabajadores de la 11ª hora? ¿Cuáles son esos trabajadores de la última hora? Usted y yo. Somos trabajadores de la vida, somos viñadores. Y tenemos que estar haciendo el trabajo de nuestro Dios. A mí, personalmente, a la iglesia no me gusta tratarle como huerto, sino como viña. Porque la viña exige un mayor cuidado. En la viña solo se planta uvas de una especie, y en el huerto se planta de varias especies, hortalizas, legumbres, frutas. Pero en la viña solo es uvas. Es solo uvas. En el huerto se puede mezclar de todo. Una fanesca, ¿no? De todo. Y mire, las mezclas que se viene haciendo en la actualidad en la iglesia. La iglesia transformándose en huerto. Hoy se ve evangelio para todos los gustos. Y para los que no tienen gusto también. Hay evangelio. Vemos la iglesia de Maradona, la iglesia del diablo, vemos una serie de iglesias, que la iglesia de los homosexuales, para todos los gustos. Pero la iglesia no es un huerto, la iglesia es una viña. Es una viña, glorificado sea el nombre del Señor para siempre. Y ahí está lo que yo les dije hace un momento, el espíritu de Acab, trabajando en la iglesia de la actualidad, queriendo transformar la viña del Señor en un huerto, donde se pueda mezclar absolutamente todo. Yo me venía
riendo con hermana Mayo cuando veníamos a la iglesia hoy en la mañana, porque ha habido una propaganda en esta emisora, ¿cómo se llama? ¿La otra se llama? Hay una emisora, la otra es, ¿no? La otra, y ahí hacían una propaganda de unos albañiles, ¿no? Que estaban ahí trabajando y hablando de las mezclas. Y ahí le decía, yo te dije, ponle más tostado. ¿No ves que el ingeniero, cuál ingeniero? Si es solo doctor, decía. El ingeniero dice que construyamos, entonces ahora pongámosle canguil. No era chulpi, no. Ahora pongámosle chulpi. A la mezcla pongámosle chulpi. Y estaban haciendo referencia a las mezclas que hacen en la emisora, ¿no? Las distintas músicas. En la iglesia no hay como hacer mezcla, hermano. No, la iglesia es santa, la iglesia es viña, la iglesia es pueblo de Dios. Y Dios es el que se encarga de hacer conforme su voluntad. Por eso es que debemos tener cuidado. Y por eso es que les dije hace un momento que oro por ustedes. No para que ustedes, ay, pobrecito el pastor, no. Es mi responsabilidad. Que debo orar para que Dios bendiga a cada una de nuestras vidas. Son 2 años que no he invitado a nadie aquí. ¿Y sabe por qué no lo he hecho? Porque la última persona que se paró aquí vino con una enseñanza que no sé si muchos quedaron afectados, pero vino con una enseñanza que al siguiente culto yo tuve que dar una explicación de aquello que había dicho aquella persona. Y de ahí dije, no, esta es la viña del Señor y esto necesita cuidado. Yo no puedo estar dando el púlpito a cualquier persona para que me deje haciendo daño al pueblo. No, salen ahí con unas apostasías, con unas enseñanzas que van en contra de la palabra de Dios. Y después a nosotros, los encargados de la viña, es a los que nos viene el peso. Porque muchos, no, el hermanito que dijo, manito dijo, y se cogen eso y hacen doctrina. Entonces, no podemos. Es una responsabilidad. Y a la viña, hermanos, a la viña. No se trata con hacha, con machete, con palo, con puñal. ¿Cómo es que cuidan una viña? Los viñadores, ellos van con tijera especial y tienen cuidado, ¿no? ¿Y qué hacen? Cortan las ramitas. No sé si usted ha visto, pero yo he visto cómo en una viña le ponen así, incluso ponen unos palitos, ponen alambres para sostener las plantitas. Tienen un cuidado especial por la viña. Y no es lo mismo. No es lo mismo que un huerto. En un huerto cogen y hacen lo que quieran. Hasta los desperdicios botan ahí como abono. Pero aquí quien nos sustenta, quien nos sostiene es nuestro Dios. No puede ser con palo, machete, puñal, hacha. El cuidado es más específico. Hay un celo por no estropear la viña del Señor, por no estropear las vidas. Hay ocasiones que como ministro, como pastor, he tenido que hacer cosas que después yo mismo he dicho, qué loco, ¿cómo hice eso? Pero fue en ese momento que Dios me orientó a hacer, y gracias a Dios me sacó adelante, me dio victoria. Alabado sea el precioso nombre del Señor para siempre. Por eso, hermano, el Señor Jesucristo, Él utiliza una parábola que es buenaza. En Mateo 13, del 24 al 30, utiliza la parábola del trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña. Y dice la parábola que el trigo y la cizaña crecieron juntos. Yo no sé de campo, no sé de campo, pero debe haber personas que sepan de campo. Son parecidas, son casi iguales el trigo y la cizaña. Hay unas pequeñas diferencias que, si no lo sabíamos, en esta mañana nos enteramos. Pero hay unas diferencias. Dice que la parábola, que los criados, ¿qué quisieron? Arrancar la cizaña, arrancarla, porque vieron que había crecido junto. Y fueron donde el padre de familia a decirle. ¿Y cuál fue la respuesta de él? Dijo, no. Dejen que crezcan juntas.
Déjenles crecer juntos. Y en el día de la cosecha sacaremos primero la cizaña y la arrojaremos al fuego y luego tomaremos el trigo. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. El trigo y la cizaña son muy parecidos, que es imposible arrancar la cizaña sin hacer daño a la raíz del trigo. En Israel, la cosecha del trigo se la hacía en el mes de junio. ¿Por qué? Porque en este mes soplaban unos fuertes vientos. Entonces, el trigo tiene un tallo, ¿no? Pero el tallo del trigo es flexible. En cambio, la cizaña también tiene tallo, pero el tallo de la cizaña es duro, parecido al del trigo, pero duro. Es como una especie de bambú. Además de esto, la raíz de la cizaña no tiene una raíz profunda. Y para poder sostenerse en pie, la cizaña, ¿qué es lo que hace? Se enreda en las raíces del trigo. Por eso es que si arrancaban, iban a arrancar la cizaña y el trigo. Pero en este mes el viento soplaba y como el tallo del trigo era flexible, el trigo prácticamente se acostaba. El trigo se acostaba, el viento soplaba, el trigo se acostaba y los que cosechaban podían ver lo que quedaba de pie. En ocasiones quedaba de pie, pero en ocasiones, como no era flexible, se rompía, pero ya se identificaba y se podía separar la cizaña del trigo el momento de la cosecha y la cizaña arrojarla al fuego. Mira, nosotros somos trigo, ¿o no lo somos? Somos trigo. ¿El trigo qué hace? El trigo se humilla, el trigo baja la cabeza, el trigo se humilla delante de la operación de Dios. La cizaña no. Se rompe pero no se rinde. En cambio nosotros nos hemos rendido delante de nuestro Dios. Somos trigo. Somos trigo. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Entonces, hermanos, mire, la propuesta que él hacía, ¿no? Que acaba hacía, dame tu viña que yo quiero hacerla un huerto de legumbres. La iglesia, hermanos, no es huerto, la iglesia es viña. Y Dios, por medio de la operación del Espíritu Santo, es que la va dando cuidado. Y a nosotros como ministros nos da la orientación para que demos ese cuidado que el pueblo de nuestro Dios se merece. Por eso hagamos la voluntad de Dios, pero hagámosla. La otra propuesta es, bueno, ya dame esa viña y yo te doy una mejor que esta. Dije al inicio envidia, ¿no? Porque si tenía una viña mejor que esa, era que coja esa. Él quería que Nabot no tenga esa viña, sencillamente eso. Porque veía la felicidad que el hombre tenía de trabajar en esa viña, de hacerla florecer, de hacerla que tenga un buen fruto. Glorificado sea el precioso nombre de Cristo para siempre. Entonces, aquí yo te daré una viña mejor. Mire, la viña del Señor no puede ser comercializada. La viña del Señor no puede ser vendida. La viña del Señor no puede ser negociada. Una cierta ocasión hablé con una misión y esta misión me dijo, verá, lo primerito, diezmos y ofrendas para acá. No es negociable, la viña del Señor no es negociable. El ministerio que Dios nos ha concedido, el ministerio que Dios nos ha dado, no es negociable. Porque en casi 40 años de cristiano,
en medio de vicisitudes, en medio de dolores, de angustias, de problemas, el Señor ha estado ahí fiel. No nos ha dejado, no nos ha abandonado. Escuchamos esa palabra, hubo un tiempo en que siempre estaba ahí el libro del profeta Isaías 41:10. No temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios. Ay, gloria a Dios. ¿Dónde iba, pastor que venía, hermano que hablaba? El mismo versículo. Ay, y llora y gloria a Dios. Dios es fiel. Dios es fiel. Y ahí han estado esos amigos confidentes, porque hay personas que nos rodean, amigos confidentes, amigos que están ahí únicamente por el momento, y hay otros que solamente son compañeros, como en el bus. En el bus son muchos compañeros. Yo decía en la mañana que prácticamente el pastor es como un chofer de bus, de esos azulitos, bus público, ¿no? Del transporte público. El pastor es el chofer del bus público, porque él no le pregunta a la persona que viene ¿a dónde va? O alguna vez usted subió al bus y le preguntaron ¿a dónde va? Bueno, al taxi sí me subo y me dice ¿dónde quiere que le lleve? En taxi sí, ¿no? Pero en un bus no, usted se sube y el chofer está ahí para cumplir con su trabajo. En medio del camino alguien le hace parar, se baja y allí se suben otros pasajeros. Pero tampoco les pregunta, bueno, ¿y ustedes a dónde se van? Los pasajeros se suben, cogen asiento, si no le dicen, allá en el último hay puesto el bus a full, y le dicen que todavía hay puesto ahí. Pero el chofer está con una finalidad. Más adelante alguien presiona, ¿no?, el botoncito de timbre, ese timbre para que pare, y el chofer para, pero no le pregunta, ¿y usted por qué se baja aquí? No, él tiene que cumplir únicamente, y la persona se baja allí. La obligación del chofer del bus es llevar con seguridad a la unidad, a la estación. Por eso es que cité lo que Samuel dijo, ¿no? Que yo debo enseñar, que yo debo guiar, que yo debo conducirles a ustedes hasta el momento en el cual podamos estar con el Señor eternamente y para siempre. Muchas son las propuestas que quizás puedan surgir, puedan aparecer, pero las cosas de nuestro Dios en ese sentido no son negociables. La viña es de nuestro Dios. O si mejor te pareciese, yo te pagaré su valor en dinero. Los argumentos de Acab no terminaban, siempre tenía algo nuevo e iba mejorando la propuesta cada vez. Ahora yo le pregunto, ¿cuánto vale el llamado que hemos recibido de la parte del Señor? No tiene valor, hermano, no tiene valor. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. No podemos cambiar, pero en muchas ocasiones somos como Esaú. Cambiamos la bendición por un plato de comida a causa del hambre que tenemos en ese momento. Muchas ocasiones obramos o hacemos de esa manera. El enemigo va a intentar por todos los medios cambiar nuestra visión, confundirla, cambiar la lista de prioridades que tenemos. Y yo les decía en la mañana, la primera prioridad, ¿cuál es para usted? La primera prioridad, ¿cuál es para usted? Dios. Y de ahí, calladitos los que usted vio en el primer culto, ¿cuál sería? A continuación, haciendo una lista de prioridades. Por allá dice la familia. ¿Alguien más?
Mi esposa dice por ahí. ¿Alguien más? Josué tampoco no dice nada, que él escuchó. ¿Alguien más? La palabra, dice nuestra hermana. Pero ¿sabe cuál es la segunda prioridad? Yo. No el pastor. O sea, usted diga yo. Yo. Porque nos descuidamos físicamente, nos descuidamos espiritualmente. Si Dios es nuestra prioridad, mientras más cerca esté de Dios, yo individualmente, ahí sí va a venir mi esposa, van a venir mis hijos, va a venir el trabajo, va a venir una serie de cosas. Y como base de las prioridades sobre lo que se sustenta todo, es lo que usted está haciendo en esta mañana. Arriba Dios, abajo la iglesia. La iglesia, sobre ella está siendo edificada las prioridades. Por eso es que debemos tener un buen relacionamiento con nuestro Dios. Porque en ocasiones ponemos de prioridad a los hijos, ponemos de prioridad una serie de cosas y nos descuidamos de nosotros mismos. ¿Cuándo fue la última vez que se hizo un examen médico? ¿Ah? Pero no forzado, no sino voluntario. Porque nos enfermamos, ahí sí nos hacen un examen. Alabado sea el nombre del Señor. Que el Señor nos bendiga, nos dé de su gracia, de su amor y de su misericordia.